Harvard's going to have to change it. We give them billions of dollars, which is ridiculous. Donald Trump ha declarado la guerra a las universidades de Estados Unidos, sobre todo a las más prestigiosas, que están entre las mejores del mundo. Los ataques se centran en la que es quizá la más famosa, la Universidad de Harvard. La administración Trump le ha retirado fondos estatales que Harvard usa para financiar un trabajo de investigación reconocido en todo el mundo. El presidente dice que prefiere dar el dinero a las escuelas de oficio, como comenta aquí su secretaria de prensa. Electricians, plumbers, we need more of those in our country and less LGBTQ graduate majors from Harvard University. Trump dice que sus medidas se deben a derivas antisemitas y de izquierda woke en las universidades. Pero muchos creen que hay otras razones. Por las tendencias autoritarias del trumpismo y su ambición de acabar con el liberalismo que representa el mundo académico. Estamos ante una guerra cultural para silenciar a los críticos de un gobierno cada vez más autoritario. ¿Y podría Donald Trump estar dinamitando el liderazgo mundial de su país al atacar la excelencia académica, una de las cosas que hizo de verdad grande a Estados Unidos? Por otro lado, ¿qué tan progresistas, es decir, de izquierda, son las universidades de Estados Unidos? Lo vemos aquí en DW Analiza. Trump operates as an authoritarian, and authoritarians attack universities. This is what they do. Harvard, en la costa este de Estados Unidos, está en pie de guerra. La universidad más antigua del país atraviesa en mayo de 2025 posiblemente la peor crisis de su historia. Después de que Harvard se negara a hacer cambios como eliminar sus programas de diversidad e inclusión, la administración empezó a suspender o congelar subsidios y contratos estatales con la universidad. Los recortes anunciados suman más de 3.200 millones de dólares. El ejecutivo intentó además prohibir a Harvard la admisión de estudiantes extranjeros, más del 25% de sus alumnos, una medida frenada por un tribunal. Y Trump ha amenazado a Harvard con eliminar las exenciones fiscales para sus inversiones y propiedades. Harvard es la universidad más rica del mundo, con un patrimonio que supera los 53.000 millones de dólares. Su financiación, por eso, no depende solo del Estado. La mayor parte de sus ingresos provienen de los réditos y ganancias que arroja su patrimonio, seguido por las tasas académicas. Pero por eso mismo hay temor a que los ataques de Trump hayan causado ya un daño que va más allá de la eliminación de fondos. Esto nos decía un profesor en Cambridge, la localidad donde está Harvard. If I were an international student, I would think twice about coming to study in the United States. There'd just be uncertainty. There'd be this potential that you could have your right to be here, even though you studied your whole life and did all the things you were supposed to do, that you could have that suddenly taken away from you. Harvard también está sufriendo desde ya los efectos de la política de Trump. Según la universidad, más de 130 investigadores están afectados por los recortes en su escuela de salud pública, donde casi el 60% del presupuesto depende de fondos públicos u otras fuentes externas. Todo eso podría tener consecuencias serias para una universidad que tiene el mayor número de premios Nobel del mundo. Zumal Harvard eben auch in der Forschung in vielen Bereichen führend ist, in der Krebsforschung zum Beispiel. Und wenn diese Forschung da nicht mehr stattfinden kann, weil auch vor allem kurzfristig die Gelder, das sind ja zum Teil Gelder, die in schon laufenden Projekten, wenn diese Projekte nicht weitergeführt werden können oder wenn sie auch nicht mehr angesetzt werden können, dann hat das natürlich massive Auswirkungen auch für die Forschung. Tania Börzel es catedrática de Ciencias Políticas en Berlín y dirige un grupo de trabajo llamado Scripps, que estudia los desafíos y ataques contra el orden liberal, algo a lo que volveremos más adelante. Ahora seguimos con las universidades estadounidenses y Harvard, que lideran la resistencia contra Trump. Aunque la primera en estar en la mira del presidente fue en realidad Columbia. En marzo, la administración Trump canceló subsidios y contratos con esa universidad ubicada en Nueva York por valor de $400 millones, tras acusarla de ser un bastión del antisemitismo. Columbia cedió y aceptó hacer reformas, por ejemplo, en su departamento de estudios sobre Oriente Medio. Harvard, en cambio, reivindica su autonomía para decidir ellos mismos qué enseñan y cómo lo hacen, en un país con una larga tradición de libertades económicas, políticas y académicas. Y es que pocos países se definen a sí mismos de forma tan decidida como Estados Unidos como la tierra de la libertad. Y muchos creen que los ataques contra Harvard buscan ahora crear un precedente para intimidar al resto de universidades del país. ¿Pero qué hay detrás de las acusaciones de Trump?
las vemos de cerca. They're very anti-Semitic. Everybody knows they're anti-Semitic, and that's got to stop immediately. Las universidades de Estados Unidos han sido focos de protestas contra la guerra de Gaza, con fuertes críticas a Israel y al apoyo que Washington brinda a ese país. Columbia fue el año pasado epicentro de protestas estudiantiles. Las manifestaciones se extendieron a Harvard y otras universidades y se vieron empañadas por incidentes antisemitas, como el acoso a estudiantes judíos o llamados a destruir el Estado de Israel. Nuestro colega Benjamín Álvarez estuvo en Harvard para hablar sobre el tema. Ayer en esta manifestación hablábamos con un ex estudiante de Harvard que es judío y nos decía que efectivamente el problema de antisemitismo existe, no solo en Harvard, sino también en otras universidades, pero al mismo tiempo él recalcaba de que esta no es la forma de luchar contra el antisemitismo, simplemente ya no aceptar estudiantes extranjeros. También ha habido problemas con antisemitismo en Europa, por ejemplo en la Universidad Libre de Berlín, en esta ciudad. Es ist richtig, dass es eine Tendenz gibt, eine globale Tendenz, dass sich Studierende, ein Teil der Studierendenschaft sehr stark identifiziert und solidarisiert mit der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Und das führt dann eben dazu, dass es eine politische Mobilisierung gibt und die hat in manchen Punkten dann eben auch antisemitische Züge. Und das ermöglicht dann eben einer Regierung, die die Universitäten insgesamt also aufs Korn nimmt, gibt ein Instrument. Pero muchos creen que los argumentos del gobierno son solo una excusa. Und ob das jetzt gegen Wokeism ist oder gegen Antisemitismus, ist, glaube ich, dann sozusagen nur Mittel zum Zweck. El wokeismo o lo woke es otro concepto clave para entender la política de Trump. Woke hace referencia a una agenda de izquierda que nació con la idea de crear conciencia sobre injusticias sociales, pero a la que también acusan de tendencias radicales, como boicotear o cancelar a aquellos que piensan diferente. Para Trump, sin embargo, woke está sobre todo vinculado con 3 letras, DEI, el acrónimo para diversidad, equidad e inclusión, y que engloba políticas vinculadas con la protección de minorías sexuales, el feminismo o con cuotas para estudiantes negros para combatir el racismo. Por eso, la lucha de Trump contra las universidades se ve también como parte de un ataque mucho mayor. Because I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities. Así describía el actual vicepresidente hace unos años la batalla cultural que cree que debe librar el movimiento ultraconservador y populista que llevó a Trump al poder. Una lucha contra los valores liberales. Insofern verkörpern die Universitäten tatsächlich oder sind Teil des anderen Teils der Gesellschaft, ne, der diese Werte nicht nur vertritt, sondern auch tatsächlich den Anspruch hat, aktiv zu fördern. Ne? Und damit in unmittelbare Gegnerschaft zu den Trumpisten gerät, die nun vielleicht zum Teil auch ganz unterschiedliche Dinge wollen, aber sich in einem einig sind, dass man das zurücktrennen muss. Y muchos creen que la forma de gobernar de Donald Trump en su segundo mandato gana cada vez tintes más autoritarios. Durante esta manifestación un profesor se sumó y habló también a los que se reunieron acá para apoyar a los estudiantes internacionales y decía que es algo que se ve en otros países, nombró Rusia, nombró Turquía, nombró Hungría, diciendo que atacan a las universidades que son lugares de pensamientos libres y de debates, porque justamente le temen a estos debates, a estas ideas libres, a este intercambio de ideas. Paradójicamente, todo esto está pasando en un país que se autoproclama como The Land of the Free, la tierra de los hombres libres. Para producir esta pieza hablamos también con gente que prefirió no mostrarse ante una cámara por miedo a represalias y que nos contaban de académicos que se autocensuran y borran mensajes de sus teléfonos por miedo a ser controlados en los aeropuertos al salir o a entrar a Estados Unidos. I think it's worth reflecting on just how sad of a situation that is, because this is the United States, the place where supposedly freedom of speech is something that's ingrained into our Constitution and our system of government and system of laws here.
And the reason these students don't want to talk to you is they're afraid of retribution by the United States government. And that is something that is antithetical to American values, that students are afraid of punishment by their own government. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, miles de europeos, entre ellos cerebros brillantes como Albert Einstein, huyeron de su país por la persecución y la censura, hacia Estados Unidos. Muchos de ellos contribuyeron a convertir a Estados Unidos en la potencia mundial que es hoy. La situación ciertamente no es comparable con la destrucción de Europa tras las guerras mundiales, pero para lo que ocurre ahora en Estados Unidos se empieza a usar un término que normalmente se usa para países de América Latina u otras regiones emergentes: el brain drain, o la fuga de cerebros, por la posible marcha de la gente más talentosa. Existe ese riesgo y es algo que estamos viendo con algunos cientistas políticos que trabajaban en Estados Unidos y se mudaron, por ejemplo, a Canadá. Y aquí esto es un debate que se está siguiendo en muchas universidades en el mundo. Una universidad en Hong Kong, por ejemplo, ya está ofreciendo un programa específicamente para estudiantes de Harvard, que tienen la preocupación de que no van a poder terminar sus pregrados, sus posgrados acá y que tienen que buscar otras universidades, porque a los estudiantes internacionales se les dio dos opciones. Uno, que ellos mismos se transfieran prácticamente a otra universidad o que se vayan del país. Hasta ahora solo ha habido unos pocos casos de investigadores de renombre que han decidido trasladarse a Canadá, pero la situación ya es distinta en otros niveles. Aber vor allem die USA darunter leiden wird, ist die Abwanderung von Jungen, also von Early Career und Mid-Career Researchers, ne, die eben nicht die Spitzenforscher und Forscherinnen, für die es wirklich nicht attraktiv ist, sondern für die auf befristeten Stellen sitzen, die jetzt gerade ihren Job verloren haben, weil die Forschungsgelder gestoppt wurden. Die orientieren sich jetzt vermehrt aus den USA raus. Und das merken wir auch schon, wenn wir Stellen ausschreiben. ¿Podría Estados Unidos dejar de ser el país de las innovaciones y la excelencia académica? Difícil de imaginarlo a estas alturas. Lo que no quiere decir que sea imposible. Al fin y al cabo, una presidencia de Donald Trump, un magnate estrafalario que había sido estrella de televisión y que insultaba a los migrantes mexicanos, también parecía difícil de imaginar allá por 2016. En Harvard, en todo caso, muchos están decididos a presentar batalla. Every student's welcome here. Leave it to somebody else.